milagros y profecías, lo oculto de Dios revelado en el inesperado plan de redención transformador en el tercer año de Joacim, rey de Judá, mientras el pueblo de Israel clama en la opresión de Egipto, una mirada divina se posa sobre un hombre en las colinas de Madián. Moisés, un pastor de ovejas, se encuentra sumido en la reflexión y el arrepentimiento, recordando su pasado como príncipe de Egipto, un hombre dividido entre su origen y su llamado. Pero en ese cruce de caminos, ocurre un evento asombroso. El arbusto ardiente que no se consume, la luz brillante de la zarza llena el paisaje, su fuego no consume las hojas, es un criterio celestial que trasciende lo natural. Moisés siente que algo más grande que él mismo lo llama. Al acercarse, una voz retumba en su interior, Moisés, Moisés, y él, tembloroso, responde, heme aquí. La presencia de Yahvé inunda el lugar, y con ella la revelación de un plan divino que cambiaría el destino de su pueblo. Diga a los hijos de Israel que yo les he visto, que he oído su clamor, dijo Yahvé. Aquí, Moisés se encuentra en la encrucijada de la obediencia audaz y la duda humana. La responsabilidad de liberar a Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida se posa sobre sus hombros como un yugo. El eco de la opresión resuena en su corazón, y la voz de Dios lo envuelve en un llamado que no puede ignorar. A medida que Moisés se enfrenta al poderoso faraón, los muros de la opresión parecen interminables. La arrogancia del rey lo lleva a rechazar la petición de liberación por medio de señales y maravillas. Con cada plaga que desciende las aguas transformadas en sangre, las ranas que invaden la tierra, la oscuridad que cubre Egipto, el poder de Yahvé se manifiesta en cada rincón. Moisés, entre el caos, se convierte en la voz de Dios, un mensajero del juicio y la misericordia. En medio de este clamor de angustia y milagros, el pueblo hebreo siente la pesadez de su sufrimiento, y su grito se levanta como un canto de esperanza. La noche de la Pascua se convierte en un hito, las familias hebreas marcan sus puertas con la sangre del Cordero, un símbolo poderoso, un recuerdo de la promesa de salvación. En la adoración, el pueblo celebra la intervención divina que prepara el camino para su liberación. Finalmente, tras la última plaga, un grito desgarrador resuena en Egipto, un clamor que enmarca el llanto del futuro. Moisés, con la fe ardiente como el arbusto en el monte, conduce al pueblo hacia la libertad. Ante el Mar Rojo, el miedo y la esperanza se entrelazan, parece que no hay camino. Pero en lo más profundo de su ser, Moisés sabe que confía en el Dios que abre caminos. En ese instante, una obra maestra divina se revela. Con un soplo de su voz, el mar se abre y el pueblo avanza, un éxodo. El polvo del camino se eleva como un testimonio de la promesa, y la historia de la redención de Israel comienza a tomar forma. Pero, ¿será este el final de su viaje? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada paso mediante el abrazo del desierto, la tensión en el corazón del pueblo crece. Las preguntas flotan en el aire. ¿Será confiable esta promesa? El viaje hacia la tierra que fluye leche y miel apenas comienza, y cada latido de fe se convierte en una mezcla de incertidumbre y esperanza. Con la mirada fija en lo que está por venir, Moisés y su pueblo están a punto de enfrentarse a pruebas que pondrán a prueba su fe. En la travesía, cada paso es un acto de confianza en el intrigante plan de Dios, revelándose como nunca antes en la historia de Israel. El camino hacia la libertad es ágil y peligroso. Moisés, con la vara de Dios en mano, guía a los israelitas a través de un desierto ardiente y árido, donde el sol cae implacable y el viento resuena con ecos de antiguas promesas. A su alrededor, el pueblo murmura, su ansiedad palpitar como un tambor en la distancia. ¿Acaso fue en vano su clamor? Son solo ilusiones las visiones de un futuro prometedor. Día tras día, las esperanzas de los hebreos parecen tambalearse en la vasta soledad.
Algunos recuerdan las ollas de carne y el pan en Egipto, otros incluso claman a Moisés en busca de respuestas, mientras que algunos sugieren volver a la esclavitud más que seguir hacia lo desconocido. Moisés, sin embargo, se aferra a la promesa de Dios, recordando la voz que lo envió, a quien responde en oración profunda, buscando dirección. En medio del desánimo, Yahvé habla otra vez a Moisés: «He aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no». Con renovada determinación, Moisés comparte esta palabra con el pueblo, sus labios llenos de la esperanza de Dios. Así, en la noche estrellada, mientras las sombras danzan alrededor del campamento, una brisa suave lleva consigo el sopor de la desesperanza. Al amanecer, una gruesa capa de rocío cubre la tierra, y al subir el sol lo que queda al descubierto se asemeja a escamas blancas. El pueblo se asombra: ¿qué es esto? Se preguntan, y responden: maná es, pues no sabían qué era. Con la vista fija en el maná, surgen preguntas: ¿podremos seguir confiando? Mientras recogen aquel pan de los cielos, la respuesta está en cada bocado. Día tras día, Dios provee, cada porción es un recordatorio tangible de su fidelidad. Moisés les instruye a no guardar para el día siguiente, pues cada mañana el cielo les regala su sustento, pero no escatiman. La fe no solo es un acto de recibir, sino también de entrega y obediencia. Pero no todo es paz en el desierto. En un momento de crisis, enfrentan la escasez de agua y vuelven a clamar a Moisés con reproches. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir de sed? La tensión alcanza su clímax, y Moisés, angustiado, se presenta ante Yahvé. Entonces, el Señor le ordena: toma la vara y reúne al pueblo, yo estaré en la roca en Horeb, y golpéala, y saldrá agua de ella. Aquel acto de obediencia no solo provee agua, sino que también muestra el carácter compasivo de Dios, que no desampara a su pueblo aún en los momentos más difíciles. Con cada milagro, el alma de los hebreos comienza a transformarse, del miedo y la queja hacia la gratitud y la adoración. En su viaje de redención, se están formando como una comunidad, una nación que aprenderá a confiar y depender de su Dios. Mientras ellos avancen, el sol se oculta y el camino se torna incierto. A lo lejos, una nube oscura se aproxima, y el pueblo siente un estremecimiento en sus corazones. La voz de Dios resuena nuevamente a través de Moisés: ustedes verán la gloria del Señor. Pero lo que no saben es que la nube traerá tanto juicio como liberación. La tensión crece en el aire, un recordatorio de que el camino hacia la tierra prometida se encuentra cargado de desafíos que revelarán no solo el poder divino, sino la fragilidad humana. En medio de este camino lleno de tribulaciones, Moisés se postra en oración, buscando la luz divina que guiará cada paso del pueblo. Mientras lo hace, una revelación se afianza en su corazón: el plan soberano de Dios es más grande que nuestros miedos. Con un nuevo impulso, se alza, enfrentando el futuro, mientras la nube oscura se acerca, y la promesa de Dios parece arder brillantemente a través de la penumbra. Pero, ¿qué desvelará la sombra de esa nube? Mientras las sombras de la nube oscura se proyectan sobre el campamento, un silencio reverente envuelve al pueblo. Sus corazones laten con un ritmo disonante entre la esperanza y el temor, ansiosos por el desenlace de este encuentro divino. Moisés, con la vara de Dios aún en su mano, exhorta a los israelitas a levantarse y mirar hacia el horizonte, donde la ominosa nube comienza a descargar su poder. Temed no, pueblo de Israel, les dice Moisés, su voz resonando con autoridad y fe. El Señor Dios, quien nos ha traído hasta aquí, se manifestará, y verán su gloria. Las preguntas flotan en el aire, pero la respuesta de Yahvé está por llegar. Un estruendo que recuerda truenos resuena desde la nube, y un rayo brillante lanza destellos que iluminan la noche. En las llanuras desérticas, la atmósfera palpita con la cercanía de lo sobrenatural. De repente, una voz poderosa surge desde la nube: yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Moisés cae de rodillas, atemorizado, pero también lleno de reverencia. La voz de Dios va revelando su ley, instruyendo al pueblo en el camino que deben seguir, preparando su corazón para la promesa de la tierra que fluye leche y miel. Los israelitas escuchan con atención, y la proclamación de los 10 mandamientos resuena en sus almas como un eco que atraviesa los siglos.
La entrega de la ley se convierte en el fundamento de la comunidad que Dios está forjando en el desierto. Sin embargo, en su interior, el pueblo se siente dividido, algunos se maravillan ante la grandeza de Dios, mientras otros empiezan a dudar, preguntándose si pueden realmente cumplir su mandato. Moisés, quien se encuentra en comunión con Dios, es el único capaz de mediar entre el pueblo y el Altísimo. En su alma, siente la carga de su misión. Se levanta una vez más y está a punto de hablar cuando súbitamente una nueva revelación se desata. El Señor le habla directamente, diciendo: Moisés, continúa con valentía, porque he puesto en ti la fuerza necesaria para guiar a mi pueblo no solo hacia la libertad física, sino hacia una relación eterna conmigo. El pueblo, aún temeroso, comienza a comprender que el viaje a la tierra prometida no es solo un traslado geográfico, sino una transformación espiritual que requiere un profundo compromiso. La confianza en Dios, la entrega de sus corazones y la obediencia a su palabra son las nuevas leyes que deben consagrarse en sus vidas. Mientras la noche avanza, la nube que representa la presencia de Dios se convierte en una columna de fuego, iluminando el camino. Con cada paso que dan, los hebreos sienten que, aunque el desierto es inhóspito, su guía nunca les ha abandonado. Moisés comparte con el pueblo la importancia de recordar cada milagro, cada provisión como un testimonio de la fidelidad de Dios que les conducirá, pero el desenlace de este camino aún guarda sorpresas. La voz de Dios se eleva por encima del viento, resonando con un mensaje aún más profundo: ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Mientras el amanecer pinta el cielo con colores de oro, la revelación del propósito divino se asienta en los corazones de los israelitas. ¿Qué significará realmente ser un reino de sacerdotes? Moisés, sintiendo el peso de esta nueva realidad, comienza a atar cabos en su mente. El plan soberano de Dios se extiende mucho más allá de su entendimiento. La promesa de libertad será siempre acompañada de responsabilidad. Con corazones renovados en la esperanza, saben que su travesía apenas comienza. El eco de las palabras de Dios resuena profundamente: todo esto es parte de un plan más grande que ustedes aún no comprenden. Así, mientras el pueblo avanza hacia la tierra prometida, surge una pregunta indiscreta en sus corazones: ¿qué más revelará Dios en este camino, y cómo transformará su propósito, sus vidas y su destino final? Mientras el sol se elevaba sobre el desierto, el resplandor de la mañana rompía las últimas sombras de la noche. La columna de fuego que había guiado a los israelitas se tornaba ahora en una nube brillante de luz, llenando sus corazones de esperanza renovada. Moisés se encontraba en pie, su mirada fija en la nube, sintiendo una profunda conexión con el Dios que había manifestado su gloria con tales maravillas. El pueblo, todavía con revueltas emociones tras recibir la ley, comenzó a murmurar entre sí, buscando respuestas y anhelando conocer más del propósito que el Señor había trazado. Algunos se preguntaban si podrían ser realmente un reino de sacerdotes, mientras otros desafiaban sus dudas con la fe naciente. Todo el campamento parecía vibrar con una energía palpable, como si cada corazón latiera en sintonía con el de Dios. Escuchen, pueblo de Israel, proclamó Moisés, su voz resonando en la vasta llanura. Hoy, el Señor no solo nos ha dado su ley, sino que también ha sellado un pacto con nosotros. No somos solo espectadores en su historia, sino participantes activos en la obra de redención. Estas palabras calaron hondo en el pueblo, levantando esperanzas en medio de sus miedos, y así, Dios volvió a hablar a Moisés, esta vez con un mensaje más profundo: Moisés, he decidido habitar entre ellos, y mi presencia será su refugio. Pero primero, deben estar dispuestos a ser transformados. Yo les doy la ley, pero deben aplicarla con el corazón. Mientras Moisés recibía esta revelación, un estremecimiento recorrió al pueblo. Algunos se arrimaron a sus familias, mientras otros se encaramaban en la roca próxima para escuchar mejor. La voz del Altísimo se hacía eco en sus corazones: el camino a la tierra prometida no sería simple, pero cada desafío se transformaría en un testimonio de su gloria. El tiempo pasó, y la vida en el campamento continuó. Los israelitas se dedicaban a aprender la ley, a cultivar la obediencia. Sin embargo, en cada hogar emergía una inquietud: ¿serían capaces de cumplir todos los mandamientos de Dios? A menudo, se hallaban luchando entre su fe y sus dudas. La fe se convirtió en un tema recurrente de discusiones, y entre ellas,
la figura de Moisés se erguía como un faro de esperanza, en una de las noches más oscuras, mientras la luna se escondía entre las nubes, Moisés se retiró a orar en soledad. La inquietud lo invadía. En medio de su comunión con Dios, la voz del Señor se hizo oír de nuevo: mi siervo, he levantado un tabernáculo en medio de ellos. Será un lugar donde puedan encontrarme, donde mi gloria habitará. Este será un signo de mi pacto con ellos. Las palabras resonaron en el corazón de Moisés, y como un rayo iluminando la penumbra, entendió que cada paso que debían dar no solo era para ellos, sino para el mundo entero. El propósito de ser un reino de sacerdotes comenzaba a esclarecerse en su ánimo: no solo eran el pueblo elegido, sino los portadores de la luz a las naciones. Moisés volvió al campamento con la certeza y la claridad que el pueblo tanto necesitaba. Hermanos, les dijo, el Señor tiene un plan que va más allá de nuestra comprensión. Seremos un reino de sacerdotes, seremos un reflejo de su gloria para el mundo. Con el corazón palpitante, aquellos que escuchaban sentían el peso de esta nueva misión. Así, un nuevo fervor se encendió entre el pueblo, una esperanza de unidad y propósito divino. Pero Moisés sabía que había más en la revelación por venir. El plan de Dios era más complejo, y siempre guardaba sorpresas. El día siguiente no solo traería nuevas instrucciones y preparativos para el tabernáculo, sino que también traerían desafíos que pondrían a prueba su fe y compromiso. Mientras las tiendas comenzaban a moverse, una pregunta resonó en la mente de Moisés: ¿cómo los prepararía Dios para lo que estaba por llegar y cómo revelaría su poderosa redención a través de ellos? El viento sopló suavemente, llevando consigo sus pensamientos, como si el mismo Espíritu de Dios estuviera esperando revelar el siguiente paso en su plan soberano. La travesía apenas comenzaba, y Moisés sentía que lo mejor estaba aún por llegar. Al amanecer, el campamento de Israel despertó con un fervor renovado y una mezcla de ansiedad y expectativa. Las palabras de Moisés aún resonaban en sus oídos, y cada familia se preparaba para la tarea monumental que tenían por delante: la construcción del tabernáculo, un lugar de encuentro con el Dios Altísimo. Mientras Moisés organizaba el trabajo, el esplendor de la nube iluminaba el entorno, recordando a todos que la presencia de Dios estaba entre ellos. A medida que las primeras familias se reunían para comenzar la obra, un murmullo se alzaron en el aire. ¿Qué podemos ofrecer?, preguntaban algunos, llenos de dudas. ¿Acaso nuestros corazones son lo suficientemente puros?, se cuestionaban otros, sintiendo el peso de la responsabilidad. Moisés, consciente de las luchas, se acercó a ellos con un rostro grave pero sereno. «El Señor ha prometido estar con nosotros», respondió. «No se trata de nuestra perfección, sino de nuestro corazón dispuesto a obedecerle. Él ha elegido a cada uno de nosotros para este gran propósito». Así, el trabajo comenzó. Las mujeres aportaban sus joyas, los hombres traían madera y tejidos de colores brillantes. Cada acto se realizaba con un sentido de solemnidad, como si estuvieran construyendo no solo un lugar, sino un vínculo tangible entre el cielo y la tierra. Mientras tanto, en un rincón del campamento, algunos de los más jóvenes se sentaron a la sombra de una palmera. Allí, comenzaron a forjar su propia interpretación de lo que estaban viviendo. ¿Por qué tenemos que seguir a un Dios invisible?, se preguntaba uno, la curiosidad iluminando sus ojos. ¿No sería más fácil ver y tocar a nuestro líder en lugar de seguir a aquel que no vemos? El liderazgo de Moisés se encontró en la encrucijada de la fe del pueblo. A medida que las dudas brotaban, un anhelo más profundo se gestaba en los corazones de aquellos que deseaban encontrar esta nueva vida con el Señor. Poco a poco, la construcción del tabernáculo fue tomando forma. Un lugar sagrado se levantaba entre ellos, un recordatorio tangible del compromiso de Dios. Y en el trasfondo de esta labor, Moisés volvió a tener un encuentro singular con el Señor. En una cima cercana, el brillo de la nube lo rodeó una vez más, y la voz del Altísimo resonó con un matiz urgente. «Moisés, escribe lo que te voy a mostrar, este será un modelo del lugar donde mi gloria habitará. Instruye al pueblo en los sacrificios y ofrendas que deben presentar. Cada acción, cada altar, será un reflejo de mi amor y mi gracia. A través de ellos, irradiaré mi presencia». Los ojos de Moisés se abrieron en asombro. «¿Cómo podré hacer todo esto, Señor? Somos un pueblo simple y aún cargamos con las cicatrices de nuestra historia».
Yo seré tu guía, respondió la voz. Y cuando mis nuevas maravillas se revelen a través de sus vidas, el mundo conocerá que soy un Dios de pactos, justo y misericordioso. Ellos no solo serán mis testigos, sino que traerán mi redención a las naciones. A medida que la luna comenzó a ascender, el trabajo del tabernáculo continuó bajo la luz tenue. Moisés, frescamente motivado, regresó al pueblo para compartir la revelación. Escuchad. El Señor nos ha mostrado que cada sacrificio contará su historia, será un eco de la salvación que vendrá. Nos está preparando para ser un símbolo de esperanza, el camino hacia la redención que anhelan los corazones. Las caras del pueblo se iluminaron, pero una chispa de inquietud también danzó en sus miradas. ¿Qué significaba realmente ser portadores de la gloria divina? Los corazones estaban dispuestos, pero hacerse eco del sacrificio y la redención requeriría mucho más que buenas intenciones. Moisés sentía el peso de la misión, y al mirar la nube brillante, un pensamiento lo atravesó. ¿Qué sufrimientos tocarán a este pueblo en el proceso de ese sellamiento pleno del pacto? ¿Qué pruebas purificarán su fe? Así, el campamento se adentró en una nueva etapa de su travesía. El laberinto de la obediencia y la redención continuaría, desenlazándose de formas que aún no podían imaginar. Con el corazón atento, Moisés comprendió que la historia de Israel era la fundación de una revelación mucho más grande, una que manifestaría el carácter de Dios hacia su pueblo y honraría toda su creación. Así concluyó ese día, pero el misterio de los sufrimientos y las victorias que harían de ellos un pueblo especial apenas comenzaba. ¿Qué más tenía Dios reservado en su plan soberano para este pueblo entre las naciones? Mientras el campamento de Israel se llenaba de actividad, el eco de los martillos y el susurro de las voces llenaban el aire. Las familias trabajaban unidas, pero en lo profundo de sus corazones, las preguntas y dilemas continuaban inquietos. Algunos hombres miraban hacia el horizonte, deseando entender cómo esta obra rudimentaria podría ser el medio de la gloria de Dios en medio de ellos. Una tarde, mientras los trabajadores moldeaban las bases del tabernáculo, un hombre de la tribu de Leví, llamado Bezaleel, se detuvo y miró hacia el cielo. Su alma estaba atenta a la voz del Señor que había prometido dotarlo de sabiduría y entendimiento. ¿Qué es lo que tú quieres que haga, oh Jehová?, musitó, sintiendo la presión del llamado divino sobre sus hombros. Tan pronto como realizó su oración, una sensación de paz le envolvió. En su corazón, sintió la conexión con algo mayor que él mismo, inspirando su trabajo con un fervor renovado. Con manos hábiles y un corazón dispuesto, empezó a dirigir a los demás en la elaboración de los objetos sagrados, cada uno reflejando la grandeza del Creador. Sin embargo, las sombras de la duda continuaban acechando al pueblo. Entre las mujeres, Miriam, la hermana de Moisés, congregó a las madres y a sus hijas. Hijas de Israel, mirad lo que construimos. Cada hilo que tejemos es un pacto renovado, y cada adorno trae a la memoria la promesa de la tierra prometida. Pero las preguntas persistían. ¿Sería suficiente su esfuerzo para agradar al Altísimo? Esa misma noche, a la luz de las estrellas, mientras el pueblo compartía una cena en comunidad, el aire se llenó de murmullos sobre la posible llegada de dificultades. Algunos recordaban las pruebas en Egipto, otros temían el futuro. Moisés, consciente del tumulto interno, levantó la voz con autoridad y amor. Escuchad, oh Israel. El Señor nos ha llamado a ser su pueblo, y aunque las sombras puedan asediarnos, su luz brilla en medio de la oscuridad. Recordad cómo nos liberó y cómo cuida de nosotros. Esta es nuestra oportunidad de demostrar fidelidad, construyamos juntos en fe. Las palabras de Moisés, ardientes y sinceras, resonaron con los corazones de muchos, avivando la llama de la esperanza. La energía en el campamento creció, y varios comenzaron a alabar a Dios en canciones, llenos de agradecimiento. Pero en medio de las alabanzas, un grupo se separó, intrigados por la figura de un desconocido que había cruzado el campamento. A la distancia, un anciano vestido de ropas desgastadas se acercaba. Su mirada profunda revelaba una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. «Soy un mensajero del Señor», proclamó, atrayendo la atención del pueblo. He venido a recordarles que no todo lo que hacen será visible inmediatamente. La espina de su esfuerzo dará frutos que no podrán ver, pero que influenciarán generaciones. El pueblo, ahora completamente cautivado,
comenzó a murmurar, preguntándose qué significaban sus palabras. ¿Acaso cada ladrillo forjado, cada hilo divino tenían un propósito más allá de nosotros?, se preguntaban algunos. Sí, continuó el anciano, la gloria de Jehová no se limita al momento presente. De este tabernáculo nacerá una esperanza que trascenderá siglos. Los sacrificios de hoy son sombras de la grandeza que vendrá en el futuro. Moisés sintió un escalofrío al escuchar las palabras del anciano. Un nuevo entendimiento comenzó a penetrar sus pensamientos. ¿Qué sacrificios hemos de hacer que marquen el camino para aquellos que aún no han llegado? El anciano observó a los hombres y mujeres que trabajaban con devoción, y concluyó, Dios tiene un plan mayor que se está desarrollando, saberlo y vivirlo fuera de su revelación no es en vano. Recuerden que la prueba precede a la gloria. Así, mientras la oscuridad de la noche envolvía el campamento, el pueblo se unió en su búsqueda de entendimiento, sabiendo que el camino hacia la redención estaba cargado de sacrificios. Y en el silencio de la noche se escuchó una voz suave entre el murmullo, las victorias de la fe no solo se ven, sino que se sienten en el espíritu. La promesa de la redención está en movimiento, y he aquí que algo grande se avecina. Con esta revelación, Moisés buscó en su corazón lo que aún quedaba por descubrir, el misterio de cómo Dios cumpliría su pacto. Cada acto, cada sacrificio, estaba entrelazado en un plan soberano que se manifestaría en tiempos y formas desconocidos por ellos. Era un viaje de fe lleno de promesas que aún debían ser desveladas. ¿Qué más estaba preparado en el corazón de Dios para su pueblo? ¿Cuáles serían las pruebas necesarias para que pudieran abrazar la plenitud de la redención en la historia venidera? La travesía apenas comenzaba, y el destino estaba tejido con hilos de divina providencia. El amanecer llegó, despuntando con un calor renovado que inundaba el campamento de Israel. Los hombres y mujeres despertaron con la certeza de que el trabajo del tabernáculo no era solo un deber, sino un servicio de devoción que les acercaba al corazón de Dios. Con sus manos llenas de barro, hilos y metales preciosos, cada uno guiaba su esfuerzo hacia el mismo objetivo, un hogar donde el Altísimo pudiera habitar. Bezaleel, aún inspirado por la paz que había sentido, se levantó temprano para orar. Señor, dame la habilidad para transformar lo simple en lo sagrado, para que cada objeto que surja de mis manos te glorifique, clamó mientras miraba el sol elevarse. La luz dorada que iluminaba la tienda de reuniones le llenaba de esperanza y convicción. Mientras tanto, en el centro del campamento, el anciano se había ganando la confianza del pueblo, compartiendo historias de las promesas de Dios. Escuchad, hijos de Israel, dijo, el Señor nos habla a través de nuestros sacrificios. Recuerden la historia de Abraham, quien fue probado y ofreció a su hijo, y su fe fue contada por justicia. No todo lo que parece será en vano, porque detrás de cada prueba hay un propósito divino. Las mujeres, especialmente, se sintieron movidas por la narración del anciano. Miriam, con su espíritu de liderazgo, se unió a su llamado. Llamemos a los jóvenes y ancianos, a todos los de Israel, y cuéntales que nuestro trabajo es parte de un pacto eterno. Así como Dios fue fiel a nuestros padres, también será con nosotros. Construyamos con fervor, a pesar de las sombras que nos acechan. La fe se extendía como un fuego avivado, y más hombres y mujeres se unieron al trabajo. Pero a medida que avanzaban con la construcción, un murmullo se levantó de un rincón del campamento. Un grupo de personas, descontentas, comenzó a cuestionar todo lo que escuchaban. ¿Para qué todo este esfuerzo? Estamos en incertidumbre, y este tabernáculo parece solo un símbolo, no podemos ver su gloria. Moisés, al enterarse de las dudas que habían surgido, subió a una roca. Escuchadme, oh pueblo de Israel. ¿Acaso no hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? ¿No nos liberó de la opresión de Egipto? Debemos recordar que en cada acto, por pequeño que parezca, Dios está obrando y esperando nuestra respuesta. Mientras las palabras de Moisés resonaban en los corazones de su gente, un escalofrío corrió de nuevo entre ellos, pero esta vez un profundo sentimiento de unidad emergió. No obstante, las dudas persistían en la mente de algunos, flash de luz en el cielo, y un rayo brillante iluminó la atmósfera. Moisés, asustado, miró hacia arriba y vio una nube radiante descendiendo sobre el tabernáculo recién construido. Señor, aquí estás,
exclamó mientras caía de rodillas. El anciano, observando la nube de gloria, tomó la oportunidad para sellar la convicción entre el pueblo. Miren lo que se manifiesta, mirad la gloria del Señor descendiendo. No están solos ni abandonados. Cada sacrificio será testificado por su presencia. El pueblo, ahora en un fervor renovado, alzaron sus manos, y con voces unidas, proclamaron, Gloria a Dios en las alturas. Pero mientras la unidad se expandía, una sombra oscura, invisible aún a los ojos, acechaba en el horizonte, amenazando con sembrar discordia y complicación en su camino, y así, en medio de la alabanza y el asombro, la voz del anciano resonó nuevamente en sus corazones. Recuerden, la gloria no llega sin pruebas. Un gran sacrificio está por venir, uno que cambiará el rumbo de la historia. ¿Estáis listos para responder al llamado de Dios? Con estas palabras, la atmósfera se cargó de anticipación y miedo. La certeza de lo venidero se cernía sobre ellos como un manto. El pueblo dejó de lado sus dudas mientras se preparaban para lo que Dios iba a hacer, con la promesa de que la redención no sería un evento pasajero, sino un legado que cambiaría a todos para siempre. La travesía continuaba, y el desenlace del divino plan de Dios estaba aún por revelarse. ¿Qué sacrificios les esperaban para cumplir el propósito mayor de ser el pueblo del pacto? Mientras la nube de gloria se posaba sobre el tabernáculo, la atmósfera del campamento se impregnó de una reverente expectación. Los corazones de los israelitas se palpitaban al unísono, resonando con una mezcla de temor y esperanza. Moisés, aún en su posición de adoración, sintió que un nuevo peso caía sobre él. No solo era el líder de un pueblo, sino también el mediador del santo que había decidido habitar entre ellos. Señor, murmuró en su corazón, hazme un instrumento de tu paz. Esta oración, surgida de su profunda conexión con Dios, danzaba entre los ecos de la gloria manifestada. Bezaleel y Aholiab, ambos dotados de habilidades extraordinarias, trabajaban juntos para que cada pieza de lo que construirían no solo fuese funcional, sino que llevara el profundo sello de la grandeza divina. ¿Podremos reflejar el esplendor de lo que Dios ha mostrado?, se preguntaron mientras sus manos se movían laboriosamente. La belleza del arte sagrado se entrelazaba con la devoción de sus corazones, iluminando el camino hacia la creación. A medida que las jornadas de trabajo se sucedían, la comunidad fue surgiendo en unidad, pero también en fragilidad. Las voces de aquellos que aún albergaban dudas nunca se ahogaron por completo. ¿Dónde está este Dios que nos prometió protección y prosperidad?, clamaban algunos en susurros. ¿Por qué debemos seguir esforzándonos si el futuro es incierto? Moisés, sintiendo el clamor del pueblo, subió nuevamente a la cima de la montaña. Allí, mientras oraba, una voz poderosa resonó en su ser: diles que no teme, porque en su obediencia se revela mi gloria. Recuerda la promesa hecha a los patriarcas, ellos verán el cumplimiento de su herencia en esta generación. A su regreso, Moisés proclamó a su pueblo las palabras de Jehová. El Señor ha hablado. Perseverad en la obra que comenzasteis. En vuestros corazones, guarda la fe. Seréis testigos de grandes maravillas, aun cuando la incertidumbre acalle sus voces. Habrá un sacrificio, y a través de él, mi presencia será palpable entre vosotros. Sin embargo, en el fondo, la sombra oscura continuó su acecho, susurrando desconfianza a través de las tiendas del campamento. No todos estaban dispuestos a escuchar, y la tentación acechaba como un ladrón en la noche. Un grupo se reunió a espaldas de los líderes, fortaleciendo su visión de rebelión. Es tiempo de tomar el control. ¿Acaso seguir trabajando sin ver resultado es sensato? Mientras tanto, en el Santa Santorum del tabernáculo, la nube de gloria llenó el lugar con un fulgor tan intenso que las manos que buscaban alzar incienso sacro temblaron de reverencia. La respuesta de Dios a la inquietud del pueblo se haría evidente en poco tiempo. La promesa del sacrificio a venir comenzaba a tomar forma, y el propósito se entrelazaba en las acciones de cada uno. Miriam, al ver la tensión crecer, se levantó con un nuevo fervor. Escuchad, hijos de Israel. No os dejéis llevar por el espíritu de rebelión. Recordemos que nuestro Dios es fiel, y traerá redención de lo inesperado. Cada paso hacia la construcción de su morada no es simplemente trabajo, es un acto de adoración. La gloria de Dios se manifiesta donde hay unidad y obediencia.
Con esas palabras, muchos encontraron nuevo aliento en su labor. El tabernáculo, proyecto de lo divino, se iba construyendo no meramente con materiales, sino con la fe de un pueblo unido. Sin embargo, el eco oscuro de la rebelión resonaba cada vez más fuerte, en tanto que el cielo, con su luz radiante, esperaba el momento de revelarse en la historia de su pueblo. El anciano miró a su alrededor, sufriendo por los que dudaban, y sus pensamientos lo llevaron a una verdad fundamental: la redención es a menudo precedida por la prueba. El sacrificio que se avecina no solo nos involucrará a nosotros, sino que tendrá repercusiones que resonarán a través de las generaciones. Así, el pueblo de Israel continuaba con su obra, cada vez más consciente de que lo que les esperaba no solo era un sacrificio de material sino un clamor del alma. En la distancia, la sombra oscura se intensificaba, y la tensión crecía en el aire mientras Dios preparaba el escenario para manifestar algo que cambiaría no solo su presente, sino también su futuro. Al contemplar la obra, Moisés recordó las palabras del Señor: te mostraré grandes cosas que no conoces. Preparaos, porque la revelación de mi gloria está a la vista, y lo que se avecina sobrepasará toda comprensión. La atmósfera del campamento, tan cargada de expectativa, se tornaba tensa con el paso de los días. Moisés había regresado de la presencia de Jehová, pero el eco de la rebelión continuaba resonando entre aquellas tribus cansadas. La incertidumbre pululaba como un zumbido, dejando una estela de dudas y desconfianzas. Un día, mientras el sol comenzaba a caer, Moisés se reunió con los ancianos de Israel. Con firmeza, les habló de nuevo: hermanos, poneos en guardia. Grandes cosas se avecinan, mas también será un tiempo de prueba. Dios está forjando en nosotros un carácter fiel. Escucha, nuestro Dios no olvida su pacto. A la misma hora, en el centro del campamento, Chad, un joven israelita de espíritu inquieto, albergaba pensamientos de traición. ¿Por qué seguir siendo oprimidos por promesas vacías? Miremos a Egipto, allí hay poder, hay estabilidad, compartió con un grupo de hombres inquietos que se habían aglutinado a su alrededor. Las palabras de este joven caían en oídos delicados y las semillas de la insatisfacción germinaban sin resistencia. Sin embargo, Miriam, que había estado atenta a sus palabras, se interpuso. Calla, hijo de rebelión. ¿No veis la mano de Dios que nos ha guiado? Recordad el mar rojo, recordad su poder. Nuestro camino es la esperanza, no la desesperación. Su intervención trajo una pausa momentánea, pero el aire eléctrico de la desconfianza seguía flotando. Mientras tanto, la nube de gloria aún reposaba sobre el tabernáculo, emanando un susurro divino que llamaba a la comunidad a la adoración. Bezaleel y Aholiab seguían trabajando arduamente, pero su esencia artística luchaba contra el desánimo que se esparcía velozmente. La verdadera belleza se forjará en la adversidad, murmuró Bezaleel a su compañero, mientras se mezclaban colores vibrantes en su trabajo. Si no hay resistencia, no habrá lugar para la gloria de Dios. Una noche, bajo el manto estrellado del cielo, Moisés se retiró al Santa Santorum, buscando dirección entre las sombras pesadas de su espíritu. El silencio reverberaba con la voz inconfundible de Jehová. Moisés, levanta tu mirada y prepárate. Lo que haré no será solo para ti, sino para todo Israel. Habrá un sacrificio, un cordero que será inmolado. Esta sangre será un signo que llevará redención. El corazón de Moisés se llenó de temor y temor reverente. ¿Cómo dará tu pueblo sus sacrificios si están tan divididos?, preguntó, y una paz sobrehumana lo envolvió al recibir la respuesta. En unidad y fe se manifestará un nuevo camino. Ellos no solo sacrificarán, sino que comprenderán el significado profundo de la redención que vendrá. A medida que las horas avanzaban, el pueblo se reunía alrededor de la luz titilante de las hogueras, buscando consuelo y esperanza. La voz de Moisés resonó entre ellos: preparaos, porque hay instrucciones del cielo que pronto recibiréis. Un sacrificio ha de ser hecho, y en su acto, una promesa de vida renovada. Las dudas acechaban aún, pero algunos cerraban sus ojos, dejándose llevar hacia la expectativa de lo manifiesto. Entretanto, la sombra de rebelión pulsaba más fuerte en su interior. Hay que actuar antes de que sea tarde, decían los conspiradores a susurridos.
El aire estaba lleno de una mezcla de esperanza y osadía, y así, la historia de redención estaba a punto de desatarse, en medio del conflicto, la confusión y la resistencia. Mientras tanto, sobre la cima de la montaña, Dios observaba el desarrollo con una divina paciencia. No es en vano lo que han de experimentar, porque de esta forja surgirán como oro puro. Mi plan está en marcha, y nadie podrá detenerlo. Todos en el campamento sentirían la inminente llegada de un nuevo pacto, lo cual cambiaría el curso de su historia. Así, Moisés se dirigió hacia el pueblo, sabiendo que un sacrificio estaba a la puerta, y que la revelación del plan de Dios aún guardaba más secretos. La pregunta que resonaba en su ser era, ¿qué maravillas se manifestarán cuando el sacrificio sea realizado? En un clamor por revelación, entendió que aún había más por conocer, y que los caminos de Dios estaban llenos de incontables misterios. En medio del campamento de Israel, el bullicio de la actividad cotidiana se tornó en un murmullo inquietante. Las sombras de la desconfianza se cernían sobre el pueblo, ecos de dudas y temores flotaban en el aire, ahogando la voz de esperanza que Moisés había levantado. No solo las dudas se multiplicaban, una rebelión silenciosa estaba gestándose entre algunos, decididos a cuestionar el rumbo que Dios había trazado. Moisés, consciente del creciente descontento, se dirigió al monte Sinaí una vez más. Allí, en la soledad del encuentro con Dios, la voz de Jehová resonó poderosamente: Moisés, mi pueblo está tambaleándose. Un sacrificio que he destinado se acerca, pero deben estar preparados de corazón. La gravedad de estas palabras pesaba en su espíritu. ¿Qué sacrificio traería la redención, y cómo lo recibiría un pueblo dividido? Mientras tanto, en el campamento, el joven Chad continuaba fomentando la discordia entre los suyos. ¿Por qué debemos esperar por promesas vacías, cuando la seguridad nos ofrecía Egipto? Argumentaba, rodeado por un grupo que resonaba con su descontento. Su voz, un dulce veneno, contaminaba las mentes de aquellos adormecidos por el miedo y la impaciencia, pero Miriam, en su papel de líder dentro del pueblo, sentía que el tiempo de la intervención divina se acercaba inminentemente. Se levantó ante el grupo agitado y dijo: escuchad. Nuestro Dios ha sido fiel en cada etapa. No permitáis que la desesperanza os ciegue. La libertad que nos ha prometido es real, y es un regalo que debemos recibir con fe. Las palabras de Miriam resonaron, despertando la chispa de la unidad en los corazones de algunos. Sin embargo, también enfrentaron la resistencia de los rebeldes, quienes se aferraban a su insatisfecha visión del futuro. En esa atmósfera de creciente tensión, Moisés descendió del monte con instrucciones frescas de Jehová. He aquí el sacrificio que el Señor requiere, un cordero, pura y sin mancha. Su sangre será un signo de unidad y redención. El pueblo deberá sacrificarlo, y cuando veas la sangre en sus puertas, pasaré de largo y no permitiré que el juicio caiga sobre ellos. La claridad de estas palabras iluminó a Moisés, mientras entendía la profundidad de la promesa que se entrelazaba con la acción que debía convocar al pueblo. Moisés se aprestó para reunir a los líderes de cada tribu. Hermanos, escuchad la palabra del Señor. Un cordero ha de ser sacrificado, y será un signo de nuestra unidad y fe. Con esta acción, la redención descenderá sobre nosotros. Las caras ardían con expectativa, pero también reflejaban una mezcla de incertidumbre y temor. Bajo la oreada del atardecer, cada familia se preparó, y, por un momento, una atmósfera de expectativa se impregnó en el aire. Pero la sombra de la desconfianza aún permanecía. Un grupo pequeño, encabezado por Chad, comenzó a murmurar sobre su desacuerdo. ¿Qué provecho de un cordero? En Egipto éramos fuertes, y ahora dependemos de un sacrificio que ni siquiera vemos actuar con poder. Miriam lo notó. ¿Acaso no hemos visto cómo el Señor ha hablado a través de Moisés? Cada palabra es un testimonio de nuestra historia de libertad. No permitamos que el miedo apague la fe. Este sacrificio no es simplemente un acto ritual, es un símbolo de la nueva vida que Dios nos está ofreciendo. Su voz, fuerte y clara, retumbó en los corazones del pueblo mientras muchos, tocados por su fe, comenzaban a cambiar. Cuando llegó la noche, el sacrificio del cordero se realizó en cada hogar. La sangre fue esparcida en las puertas, un surrealista acto de obediencia que se convirtió en un canto de esperanza. La luz de las lámparas danzaba mientras el pueblo esperaba.
La atmósfera era electrizante, la promesa de liberación estaba al alcance, aunque el caos interno podía estallar en cualquier momento. La fe de unos luchaba con la rebelión de otros, pero a medida que la medianoche se acercaba, un poderoso estruendo resonó desde Egipto. La llegada del ángel de la muerte estaba a la vista. Moisés, renuente, observaba la nube de gloria que aún nos envolvía, recordando el pacto que hacían con su sacrificio. Jehová pasará de largo, si la sangre está sobre las puertas, pensó. El momento crucial había llegado, la noche se tornó tremenda, el clamor de Egipto se disparó mientras el juicio caía sobre los incrédulos. La sangre del cordero, un signo de fe, protegió de manera milagrosa a los israelitas. Gritos de angustia resonaban, pero en los hogares de los hebreos solo había silencio y alabanza. Muchos sentían que sus corazones latían al unísono, repletos de esperanza por la redención que se avecinaba. Al amanecer, el pueblo de Israel despertó a la rendición de sus cadenas. Con el ángel que había pasado, un nuevo era emergía. Con la guía de Moisés, marcharon resueltos, confiando en que lo que habían vivido en sacrificio no solo era una historia de salvación, sino un principio de vida que se extendía por generaciones. Pero adelante había una nueva incertidumbre, una transformación divina que requería de ellos un entendimiento y más que jurar obediencia a un conjunto de reglas. Con los ecos del clamor aún resonando en sus corazones, las preguntas del pueblo permanecían. ¿Qué significaría verdaderamente ser pueblo de Dios en medio de esta nueva realidad? ¿Qué sacrificios aún quedarían por hacer para cumplir con el llamamiento de ser un reino de sacerdotes? La travesía hacia la tierra prometida apenas comenzaba, y en el horizonte, la misteriosa providencia de Dios los guiaba hacia un futuro que aún no comprendían completamente. La revelación de su soberanía y sus planes no permanecería oculta por mucho tiempo.